El presidente del Colegio de Arquitectos, ahora nos dirigiré unas palabras. El colegio hace un trabajo permanente de difusión de la arquitectura y esta visita, pues lo hablamos y se enmarca en una serie de visitas reguladas que el colegio hace a diferentes proyectos y a diferentes obras de arquitectura. En este caso es una obra en marcha, una visita de obra. Y bueno, os lo agradezco mucho y agradezco que el colegio haga ese esfuerzo y su trabajo siempre por la difusión de la arquitectura. Muy bien. Bueno, ya hace 10 años que empezamos estos ciclos de visitar obra de arquitectos valencianos para que los propios arquitectos y la sociedad vieran pues que en este es uno de los edificios más emblemáticos en el que se ve que la arquitectura está al servicio de la sociedad. Cuando tú ves que realmente estamos haciendo algo que inmediatamente va a tener uso. Todos los edificios que hacemos están al servicio de la sociedad, pero en algunos casos se ve más patente como es esto. Estamos encantados, primero con el Hospital General, que ha tenido la amabilidad de dejarnos visitar un edificio en construcción, que sabéis la complicación que tiene esto, y por supuesto con nuestro compañero que se brindó a presentarnos a él, exponernos cómo era su trabajo, que es un orgullo para todos los arquitectos, tener trabajo en este momento, estar haciéndolo, y además poder enseñárselo a los compañeros y poder seguir diciendo a la sociedad que estamos ahí, aunque nos vean menos ahora, pero estamos ahí. Entonces, esta tiene poco más, congratularnos de este tema. El colegio seguirá apoyando estas visitas, siempre que algún arquitecto tiene algo que ofrecer a la sociedad y ha conseguido marcar una pauta, nosotros a los propios compañeros de la misma sociedad se lo queremos transmitir, que estamos trabajando para ellos porque nosotros somos una parte importante de esa sociedad. Nada más, que disfrutéis de la charla que os darán y que tengamos, pues, estáis invitados los que no sois arquitectos a venir a las visitas que hagamos en otros edificios y comprobaréis la actividad de nuestra profesión todos los días. Muchas gracias.